Muy buenos días, 7 de la mañana en punto, bienvenidos y bienvenidas, esto es Donde Estamos, 7 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires y menos de 5 grados en el conurbano bonaerense y alrededores. En un ratito vamos a repasar qué pasa con la temperatura, pero va a ser baja hoy a la tarde, así que salí abrigado y mantenete abrigado porque hay virus gripales dando vueltas por todo el país, de distintos tipos. Y también les tengo que contar que ya a la mañana temprano, durante el transcurso de las 5 y las 7 de la mañana, hubo 5 incidentes viales. Solo en el área metropolitana, o sea que a manejar con cuidado también aquellos que están saliendo al trabajo. Paula Salamanca, buenos días. Te iba a decir buenas tardes, imagínate cómo vengo. Hola, Juli, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo tranquilo. Otra mañana en la que no siento tanto frío. Así ¿No que sentiste frío? No, hoy de nuevo. Tanto. ¿Sabes por qué? Porque no hay viento. Muy bien. Exacto. Es que el viento hace que la sensación térmica suba. Sí. O sea, estoy bien, digamos. O sea, no estás sufriendo. Todavía no. Es un invierno, un otoño apacible. Sí, apacible. Sí, así no me gusta así. Tengo una noticia que probablemente esté en desarrollo, porque esto no pasó, pero va a pasar. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, impulsa un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas. Estamos hablando de plataformas digitales como Uber, Rappi, Pedido Ya, entre otras. Busca tener un registro, dice, obligatorio para garantizar derechos básicos como seguros, cobertura médica y botones antipánico en caso de inseguridad. Sí. En el 2023, durante la última campaña presidencial, los propios trabajadores le dijeron en la cara a Sergio Massa, que era candidato a presidente, que no querían que les regularan el trabajo en las aplicaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos tenían la posibilidad de entrar y salir cuando quisieran. Y no estaban atados a ningún reglamento o a ninguna impostura o imposición de la compañía. Ese es el debate. No sé qué pensás vos. A mí me parece que hay veces esas aplicaciones se desligan mucho de situaciones que le pasan a los que las usan justamente, exacto, a los trabajadores, ¿no? A los que las usan justamente para generar ingreso. Yo creo que sí, mínimas regulaciones sí deberían no, regulación hay porque están dentro del sistema, pero tienen seguros. Hasta ahí llegamos. Pero ir un poco más allá. Vos querés formalidad. Formalidad. Algo perfecto. Más formal, exacto, para ellos. Paula busca formalidad, igual que el gobernador de la provincia, que va a mandar un proyecto de ley a la provincia de Buenos Aires. Esto es solamente para el distrito provincial, no para todo el país. Imagino que todos ustedes ven y usan o utilizan alguna de estas plataformas en distintos lugares del país, incluso en AMBA, y se dan cuenta que cuando charlan con esas personas, algunos están utilizando o dando ese servicio de manera complementaria, o sea, es el segundo trabajo que tienen. No todos, pero algunos sí. Yo estoy completamente en desacuerdo que se regule. ¿Por qué? Porque lo básico, que sería el seguro de prevención ante un accidente, está cubierto. Y además la compañía es plausible de juicio en caso de que a esta persona le pase algo en el momento en el que está trabajando para la empresa. Entonces, de alguna manera tienen cobertura. Lo que no quieren es la atadura de que la empresa le diga cuándo, cómo conectarse y en qué momento trabajar y en qué momento no. Porque cuando vos le das un marco regulatorio formal, le das mucho poder al empleador sobre el empleado. Y ahí dejan de poder elegir. Pero ¿cambiaría el tema, por ejemplo, de horario si es que existe esa regulación? Bueno, no lo sabemos. Es un proyecto de ley que verá debate. Una vez que vos regulás, todo puede pasar. Entonces siempre para mí el Estado de costado. Pero está bien, son miradas. ¿Qué pensás vos respecto a este debate? 11 80 600 97 9 es el número de WhatsApp. 11 80 600 97 9. Nos pueden dejar un mensaje de audio o nos escriben en YouTube. 97.9 Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Winner, buenos días. ¿Cómo está la calle hoy? Buenos días, Julieta. Bueno, es una mañana que ya arranca con el primer choque sobre acceso oeste. Esto es en el kilómetro 24, mano a la Perito Moreno. Ahí chocaron un auto y una moto. Está reducida la circulación, además afectada la estación de peaje Barcala, que está cerrada momentáneamente. Hay demoras en Panamericana en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana hacia Avenida General Paz, cargada la autopista Richeri a la altura de Villa Celina, una General Paz con tránsito intenso en la zona de
entre Liniers y Devoto en sentido a Lugones. Dentro de Capital Federal se produjo un choque en Santiago del Estero y Juan de Garay, en el barrio de Constitución. Colisionaron 2 autos, trabaja el SAME. Atentos los usuarios del tren Belgrano Norte. Desde hoy va a tener un nuevo cronograma, o sea, frecuencias más espaciadas. ¿Por qué? Para pasar los trenes. ¿Por qué? Y bueno, porque están modificando los horarios. Juli, antes eran cada 15 minutos, ahora cada 18. Aducen que son por tareas de mantenimiento, pero bueno, hay una diferencia para el horaria. Usuario, claro. Y sí, no es a favor Nunca. el nuevo cronograma. Nunca. Exactamente. Lamentablemente, ¿qué querés que te diga? No. Bueno, la línea de SubTD hoy va a tener un horario extendido. Va a funcionar hasta la 1, esto es porque va a haber partido en River, entonces van a estar habilitadas las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de julio. A esta hora, las 6 líneas de subterráneo, todas horarios, Juli. Excelente, gracias Romy, nos reencontramos. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? La agenda informativa de ayer fue, pero muy heterogénea. Tuvimos de todo. Declaraciones políticas del presidente, tuvimos noticias de economía, datos del INDEC, tuvimos algunos debates, pero también internacionales. Siempre hay noticias en el mundo. El presidente ayer en una entrevista desmintió que exista una interna libertaria dentro del gobierno. Dijo específicamente que entre Martín Menem y Santiago Caputo no hay divisiones. El comentario de Javier Milei fue tras estos enfrentamientos en redes que vienen del fin de semana. Esto lo venimos hablando con Paulino todos los programas. Aparentemente había una interna en el que Martín Menem criticaba a Santiago Caputo y Santiago Caputo salía a defender de alguna de sus cuentas. Esto es en redes sociales en X. Yo sé que por ahí ustedes no están siguiendo al minuto a minuto lo que está pasando en este aspecto, pero era importante preguntarle al presidente qué pasaba con este tema. Ayer dio una entrevista en Neura y cuando le preguntamos sobre el tema relacionado con la diferencia que tiene lo que podemos decir Martín Menem que es el presidente de la Cámara de Diputados con, en este caso, uno de sus asesores, él dijo lo siguiente. El otro día estábamos cenando en Olivos con el profe de Pablo y nos planteamos el siguiente ejercicio. Este audio es uno que viene después. Necesitamos el que habla sobre lo que dice que es una operación plantada en redes sociales, que habla sobre que las cuentas de Martín Menem no eran de Martín Menem y que esto está armado para generarle un problema al gobierno. Nosotros cuando llegamos al gobierno heredamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. El Tesoro, digamos, en el primer mes lo pusimos en equilibrio y no requirió más emisión monetaria. Además, arreglamos todos los problemas de los pasivos que teníamos en pesos, sin reperfilar, sin defoltear, sin hacer un plan Bonex, y saneamos el balance del Banco Central. Eso nos llevó 6 meses. Quiere decir que durante 6 meses hubo que seguía la emisión endógena. Y eso se frenó a mitad del año 2024. Si la política monetaria tiene un rezago de 26 meses, quiere decir que nosotros tendríamos que empezar a ver los efectos de haber dejado de emitir en el mes de agosto, septiembre de este año. Bueno, esto es en relación a que ayer se conoció el dato del IPIM. La inflación mayorista fue de 5,2%, la más alta de lo esperado en abril, que subió prácticamente un punto porcentual respecto al mes anterior. Según el presidente de la Nación, lo que explica la alta inflación mayorista es la guerra. Y también dijo que la suba del petróleo, que subió 60% en menos de 2 meses, impactó directo en los precios mayoristas. Cuando miramos el desagregado vemos que el crudo y el gas subieron 23% en un solo mes, y esto también explicado por la guerra en Medio Oriente, y en productos refinados de petróleo el impacto fue de 14 puntos. Entonces, si despejamos todo el factor que afecta hoy la inflación
de Argentina, o sea, en este caso mayorista, vamos a ver que la inflación núcleo de ese dato mayorista es de 1,1. Esto lo tuiteó anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, y la explicación es la siguiente. Fue de 1,8 puntos porcentuales mayor a la de marzo, explicado por la guerra. En 12 meses la inflación mayorista ya alcanza 31% y esto también está distorsionado por los combustibles. En el primer trimestre la inflación fue cerca de 12 puntos. Sin el efecto de la suba de los combustibles, la inflación hubiera dado 1,1. Por otro lado, tenemos que la consultora LSG, la última semana de mayo, tiene una deflación en alimentos por segunda vez consecutiva. Quiere decir que es muy probable que la inflación del mes que viene, o sea, este mes corriente, mayo, que vamos a conocer en junio, dé por debajo de 2%. La inflación total, el IPC, la minorista. Y ahora sí, tenemos un audio de Javier. O sea, básicamente lo que dijo el presidente ayer fue que el evento en la interna política entre La Libertad Avanza, entre dos áreas de La Libertad Avanza dentro del gobierno, que no es el gabinete, está armado por alguien que él no conoce quién es, y esto fue plantado en redes sociales. Santiago Oría, que es su, podríamos decir, su persona de confianza en materia digital y en materia audiovisual, le dijo que el video había sido armado con inteligencia artificial. El presidente salió a desmentir que la interna existiera y automáticamente a la noche en el streaming Carajo, Daniel Parisini dijo esto. Bueno, yo estoy convencido de que no es algo fabricado, estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem, de hecho lo tengo totalmente asegurado, digamos, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente, creo que además vuelven a cambiar la versión, ¿no? Porque me parece que es eso, fundamentalmente, que hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba, digamos, de una equivocación de un CM suyo, con lo cual ahora están diciendo que es una operación implantada, digamos, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión que el propio Martín Menem había dado a conocer. Bueno, ahí escuchaban a Daniel Parisini, el famoso Gordodán, que desmiente al propio presidente en su streaming. Esto es inédito, nunca lo había visto. También el presidente de la Nación ayer estuvo presentando un discurso en un evento organizado por Valo, que es la compañía que fundó Juan Napoli, es un banco de valores que cotiza en bolsa, y el presidente de la Nación decidió hacer una analogía para explicarle a su auditorio, que eran economistas, licenciados en finanzas, algunos directores de la CNB, algunos directores del Banco Central, pero también muchos analistas e inversores de la bolsa, y dijo que había estado comiendo con Juan Carlos de Pablo, el economista, y se les había ocurrido una analogía para explicar la Argentina. El otro día estábamos cenando en Olivos con el profe de Pablo y nos planteamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede en primer lugar ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa. Este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Ese es el resumen de lo que pasó ayer al mediodía cuando cerró el evento en el Malva. Por otro lado, Luis Caputo, el ministro de Economía, recibió ayer a la cúpula de la UIA. Estaba a cargo el presidente de la UIA, Martín Rapalini, que lo fueron a visitar al Ministerio de Economía y llevaron una especie de decálogo de medidas que están solicitándole al gobierno para mejorar la actividad industrial. La reunión giró en torno principalmente a la situación actual del mercado de capitales, a cómo reducir el costo de financiamiento para las empresas industriales. Esto fue un tema de debate, sabiendo que el ministro de Economía es especialista en tema financiero, le pidieron que busque la forma de que las pymes industriales tengan la posibilidad de financiarse en el mercado sin tener que pagar las tasas que le tienen que pagar a los bancos. Por otro lado, le demandaron, como siempre, la baja de impuestos. Entienden que el gobierno nacional ya bajó más de 2,5% puntos del PBI en impuestos, pero necesitan una baja mayor, quitar algunos impuestos que para ellos son distorsivos, como el impuesto al cheque, pero también hablaron sobre la importancia que hay en bajar ingresos brutos, que depende de las provincias, que ya no depende de la gestión administrativa nacional. Entonces, el debate giró entre esos dos temas para poder resolver cómo está hoy la situación
por lo menos financiera e impositiva, y esto lo hace más o menos competitivo a la industria nacional que está buscando la forma de sobrevivir y de empezar a exportar cada vez más. Bueno, un día muy movido y una noche muy movida de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana también, Juli, lo que tuvimos ayer. De lo más sonado, por supuesto, lo que fue ese empate de Boca en la Bombonera frente a Cruzeiro, ese 1-1. Un partido que dejaba también mucha polémica a nivel arbitral de parte de Jesús Valenzuela, del venezolano. Siempre pasa eso, perdóname, ¿no? Pero Bueno. es como es un clásico. Que el árbitro se equivoca y vos perdés o ganás, es siempre la sobre todo con esa última acción. Ya vamos a estar hablando bien de eso, pero bueno. ¿Pero fue real? Para mí, mira, es así, le empató, Boca, perdón, le anularon un gol porque Merentiel anotó un gol para irse arriba del marcador, que a mí me parece que está mal anulado por una supuesta mano de Milton Delgado en el área. Yo creo que no fue mano. Pero también Boca se estaba quejando en la última del partido de una jugada que reclaman penal por una supuesta mano de Lucas Romero, de un jugador de Cruzeiro en el área. ¿Y fue penal? Yo creo que no fue penal. O sea que Boca tiene razón. Para mí el criterio del árbitro ahí es el mismo, en el sentido de que anula el gol. Así como el gol está mal anulado, pero la jugada tampoco es para penal. O sea, no favoreció ni perjudicó a Boca, porque las dos medidas fueron de un solo lado. No. Sí perjudicó a Boca, porque le anularon un gol a Boca. Entonces tenía razón. Claro, es lo y que le impiden supuestamente un penal. Pero entonces, Paula, Boca tiene razón. No, yo no creo que tenga razón. Ellos dicen que son perjudicados, pero yo no creo que tengan razón. Ok. Porque no creo que tengan que reclamar penal en la última del partido. Para mí es una mano que, es una pelota que choca con la mano de Lucas Romero. Mañana lo hacemos debate en el comienzo del programa. Pero la pregunta es la siguiente. No digo que tenga razón en la última jugada, digo, en términos generales, ¿el árbitro estuvo bien durante el partido para que Boca empatara? Sí, yo creo que bien, yo perfecto. creo que sí. Respondí a la pregunta. Creo que sí. Bueno, ¿ves? Hubo mucha polémica. ¿Viste? Tal cual como está pasando, ¿Viste? exacto. Eso ocurrió durante el partido. Tenemos clasificado también a Rosario Central ya a la siguiente fase. Lo hizo muy bien, a pesar de que fue, chiflado Jorge Almirón básicamente el inicio del partido ante UCB, ante el equipo venezolano. Va a continuar la actividad también de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana hoy. Ya, además, tenemos equipos eliminados. Lo de Barraca Central, que tuvo una mala presentación a nivel internacional, al igual que Riestra, que tuvo una mala noche. Tigre empató en Colombia frente a América de Cali, 1-1, partido que finalizó bastante tarde. 1-1 es empate 1-1. Exacto. Sí, me gusta esta dinámica. También el tema de Independiente Santa Fe, que le ganó a Platense que no pudo en la ciudad de Bogotá, pero no está mal ubicado en tabla de posiciones, hay que decirlo, sigue segundo y tendrá que pelear la clasificación frente a Corinthians. Santa Fe, un poco más complicado. También en la tarde se conoció la noticia de que Arsenal fue campeón de la Premier League, importantísimo porque se daba a partir de un resultado, lo hablábamos el día de ayer, si el City no ganaba, le permitía al Arsenal ya salir campeón y el equipo de Mikel Arteta lo pudo celebrar. La última vez habían salido campeones hacía 20 años, campaña 2003, así que qué importante también para ellos. Y bueno, un día en el que el Aston Villa del Dibu Martínez y Emiliano Buendía, el Dibu titular en selección, Emiliano haciendo parte de ese listado de los 55 jugadores preconvocados por Lionel Scaloni, van a tener la posibilidad de ganar un título después de 40 años, título internacional para el Aston Villa, porque están en la final de la Europa League hoy ante el Friburgo, entonces a las 4 de la tarde. Y también te tengo novedades con respecto al debate que armamos ayer con Elio, con Juan Pablo. Figuritas. Sí. ¿Qué pasó? Hay respuestas sobre el tema de Neymar. ¿Me las podés adelantar? Después te cuento. Ay, no. Sí, tengo que esperar hasta el final del programa. No te voy a spoilear ahora. 18 minutos pasaron de las 7 hasta las 10 en vivo con toda la información que tenemos del día de ayer, del día de hoy, de lo que va pasando esta mañana. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julieta, Paula. Bueno, y acá estamos en otra jornada fría y con otra vez todo el país en este momento está por debajo de los 11 grados. Todo el país. Fuerte, ¿no? Sí. La verdad que estos días, todas las mañanas arrancamos con temperaturas muy bajas en general. Y siempre con un ranking de temperaturas raro. Claro, a ver, ¿cuál es el ranking de hoy? ¿Cuál es el de hoy? Sí, mira, el lugar más cálido del país.
¿Qué se imaginan? No, yo siempre te voy a tirar el norte. Ayer te dije Misiones, Posadas, hoy te voy a decir Salta, ciudad de Salta. No, ¿Cuál? Hoy, por ejemplo, el lugar más cálido es Comodoro Rivadavia, 10.5 grados. ¡Wow! Sí, otra vez, 10.5 grados. El lugar más frío, bueno, siempre es la zona de Río Negro. En esta época, sí. Ahí dando vueltas. Sí, pero también hay valores muy bajitos en San Luis, por debajo de los 3 bajo cero, Villarrainos, y también en La Quiaca, 3.8 grados bajo cero. Así en La Quiaca. Bastante raro. Es muy heterogéneo el país en cuanto a la temperatura. Entonces, después, cuando discutamos zonas frías, tenemos que tener esto en cuenta. Sí. Claro, totalmente. Bueno, y ahora, en Capital Federal estamos por debajo de los 10 grados. Y está casi en 10 grados Ushuaia. Es más, Ushuaia tiene la misma marca que Aeroparque, que tiene 9.9 grados en este momento. Esperá, Ushuaia tiene 3 centésimas porcentuales en grados más que la ciudad de Quelamba. Hoy estamos en 7 ahora. Claro. Y igual que Aeroparque, 9.9. Así que fíjate qué raro que está el ranking. Después se va acomodando con el correr de las horas. Pero bueno, en el arranque tenemos un sistema de alta presión que cubre prácticamente todo el país y eso genera que estas particularidades, ¿no?, en el arranque de la jornada. Pero bueno, para los que van a salir hoy a caminar o van a tener que ir a trabajar hoy en Capital Federal y alrededores, vamos a tener una jornada con más nubosidad que ayer. Se va a notar esta nubosidad que va a aparecer, viento del sector sur, y por eso la máxima hoy va a ser un poquito menor que ayer. Ayer llegamos a 19, un poquito más. Bueno, hoy la idea es que ronde los 16 grados, no más que eso. Así que va a estar un poquito más fresco durante la tarde, para tenerlo en cuenta. Hoy hay que llevar por ahí un busito extra si salís ahora temprano. Y seguimos sin chance de lluvias, por lo menos hasta el fin de semana. Excelente, nos reencontramos. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Buen día, chicas. Buen día, radio. Ahí yo estoy totalmente en contra de esa regulación. Mientras vos tengas el auto en regla y esté tu carnet vigente y estés cumpliendo las reglas, para mí me parece una burrada regular el trabajo. Porque es una changa que hace la gente cuando, aparte del laburo formal, tienen esa changa y un rebusque más. Así que yo estoy totalmente en contra de la regulación. Excelente el audio, me gusta porque hace otro punto. Fíjense este dato, si uno ya tiene que utilizar, por ejemplo, una aplicación de transporte, como puede ser el auto, el capital de trabajo, ya tiene que presentar papeles per se, seguro, patente, BTV en el caso de que tenga más de 3 años de antigüedad. Toda esa información la tiene que tener la aplicación y ya son regulaciones del Estado. Imagínate a eso ponerle regulación a la persona. O sea, sería una locura para mí. Pero yo en ese punto coincido. Debe haber mucha gente que está escuchando que dice, no, yo no estoy para nada de acuerdo. Vos, ¿qué pensás? ¿Crees que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, deba presentar ante la legislatura bonaerense un proyecto de regulación del trabajo o para los trabajadores en las apps, tanto en las de movilidad como también en las otras? 11 80 600 97 9. Te escucho. Now. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API, YPF y YPF Sociedad Anónima. La batería es William. Mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio.
¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos.
que la factura no sea tan abultada. Pensemos que una zona fría donde hay menos temperatura necesita una calefacción durante más tiempo que el periodo estacional otoño-invierno, por ejemplo en el AMBA. Entonces, durante el gobierno anterior, lo que se decidió fue ampliar esa zona fría que estaba acotada por lo menos al sur del país. En este momento, el 70% de los hogares que viven en casi el 70% de la superficie de la Argentina está siendo subsidiada en el consumo de gas residencial por las bajas temperaturas del invierno. ¿Quiénes subsidian esto? El Estado a través de los contribuyentes, pero no todos los contribuyentes, sino aquellos contribuyentes que pagan una factura de gas todos los meses. Hay un 30% de los hogares del país que viven en la zona noreste que no tienen ningún subsidio, que pagan la tarifa plena, pero que también consumen menos. Sin embargo, esos que pagan el gas en factura y que no tienen que comprar una garrafa, están subsidiando en parte a otros que viven en el noroeste o que viven en el centro y sur del país. ¿Es justo? ¿Es injusto? No lo sabemos, pero la decisión del gobierno nacional actual es reducir, por lo menos, del mapa a 7 provincias, es decir, sacar del mapa a 7 provincias que hoy están siendo subsidiadas y bajar nuevamente la cantidad de usuarios, o al menos de titulares de facturas de gas, que aumentó de 800.000 en 2021 a más de 4 millones en 2023. La idea es ahorrar aproximadamente unos 400 millones de dólares al año. Este es el último dato estimado a 2026. Pensemos que en 2025, porque hubo mejores temperaturas de lo esperado durante el invierno, se gastaron en subsidios 300 millones de dólares. Esto lo pone el Estado, pero de parte de los contribuyentes que están pagando un aporte adicional a la factura de gas. Y cuando no alcanza, lo aportan el resto de los contribuyentes que incluso no tienen gas. El régimen explotó en 2021, como les dije, se extendió a provincias mucho más templadas que la Patagonia, como por ejemplo provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que pueden llegar a tener en algún momento una temperatura por debajo del cero, pero no es lo habitual. En general, estos subsidios fueron pensados para aquellas provincias como Río Negro, Santa Cruz o Chubut, que tienen mucho más tiempo del año con temperaturas bajas. ¿Cuál es el plan del gobierno? Esto va a ir a debate parlamentario y hoy se va a discutir si hay quórum o no hay quórum en función del tratamiento de, entre otras, una ley como esta. El plan del gobierno es cambiar el mapa de subsidios del gas por completo. ¿Cómo funciona hoy? Todos los usuarios pagan un recargo que va en la factura de 7,5% del consumo total. Eso va directamente a un fondo que abastece el subsidio a las zonas frías. Las empresas productoras de gas cobran el dinero, o sea, hay intermediarios. Cuando emiten la factura, retienen ese aporte de los usuarios todos y lo mandan a un fondo especial que administra el Estado. Ese fondo junta el dinero y va a un fondo fiduciario para subsidios de consumo de gas. Ya pasamos 4 pasos. El fondo devuelve ese dinero, devuelve esa plata al subsidio para aquellas zonas señaladas, que son arbitradas, o sea, que son de alguna manera seleccionadas por el Estado anterior, o en este caso el Estado Nacional, que está administrando este plan que hoy funciona, porque es ley. ¿Qué va a cambiar el nuevo proyecto? Esto es fundamental. Hasta ahora las distribuidoras estaban en el medio del circuito, estaban intermediando esa cantidad de dinero que se movía de un lugar a otro. Bueno, eso sale de circulación. A partir de ahora, si se aprueba la ley, el proyecto busca que el fondo, que va a ser también recolectando el 7,5% de los usuarios de gas de todo el país, va a ir directamente a las productoras de gas, que a su vez le van a achicar el costo de la factura a aquellas zonas frías que van a ser determinadas nuevamente, probablemente de Neuquén para abajo. Vamos a ver en qué se convierte ese debate. Esto es importante. Lo que va a fiscalizar o quién va a fiscalizar es el Estado a través de la Secretaría de Energía. Fiscalizar no es lo mismo que administrar. O sea, tiene que revisar que las cuentas se cierren y que las cuentas sean transparentes. Pero no tocar un solo centavo de esa masa de fondo fiduciario que va a los subsidios. Y ARCA va a controlar que el recargo se cobre y deposite la cuenta que corresponda para los desvíos de estos usuarios que viven prácticamente más de la mitad del año con temperaturas bajas. Dicho esto, el gobierno está buscando que cada vez más contribuyentes paguen menos impuestos que van a subsidios. Y la idea de bajar los subsidios por completo también es que los argentinos empecemos a pagar las tarifas lo que valen. Estemos en zonas frías, zonas cálidas o zonas intermedias.
Juli, seguimos desarrollando temas de la agenda deportiva. Ya les decíamos entonces el 1-1 de Boca frente a Cruzeiro en lo que fue la actividad de Copa Libertadores. Vale la pena destacar que Boca sigue siendo segundo del grupo, tiene 7 puntos y tendrá entonces que pelear la clasificación ante Universidad Católica, el equipo chileno que es tercero, que tiene esa misma cantidad de unidades y que será el rival de Boca entonces la próxima semana, el 28, puntualmente el 28 de mayo. Boca que recibe a Católica entonces en la Bombonera. Un final de partido, la verdad, con muchas discusiones. Hablábamos nosotros también de la actuación de Jesús Valenzuela, del árbitro venezolano, con esas dos decisiones. La primera de anular un gol de Miguel Merentiel, que había anotado para el segundo tanto de Boca por una supuesta mano de Milton Delgado en el área, que no creo que haya existido. Y la segunda decisión también de no cobrar un penal o un reclamo de penal que estaba haciendo la gente de Boca por una supuesta mano en el área de Lucas Romero, el jugador de Cruzeiro. Leo Paredes estaba discutiendo bastante con el árbitro, estaba como capitán, por supuesto, de este equipo y como líder, pidiéndole y solicitándole al árbitro que lo mínimo era que fuera a revisar esa última acción. Es una vergüenza lo que hiciste. Es complicado, esto no se entiende nada. Escucha, es una vergüenza lo que hiciste, tenés que ir a verla mínimo, déjate de joder. Todo eso dijeron en la Todo misma. eso lo dijo Paredes, se lo estaba pidiendo a Jesús Valenzuela. Y las imágenes, bueno, estaba él bastante alterado claramente, ¿no? Ahí ante el reclamo arbitral. Y Lucas Romero, el jugador de Cruzeiro, más adelante habló en zona mixta, estaba por supuesto mucho más tranquilo, y él dice, la realidad es que sí, la pelota pega la mano, pero explica, ¿no?, la situación que ocurre en esa última jugada. Sí, me pega la mano el último lance, la última jugada del partido, pero fue totalmente casual. Yo tenía la mano, el brazo pegado al cuerpo y fue una jugada de rebote. En todo momento tenía tranquilidad, lo hablé con el juez del primer minuto, el primer momento que aconteció, le dije que fue casual. No es que dije que no me pegó la mano, le dije fue casual, así que tranquilo, que lo chequeen, que estaba tranquilo. Con poco empataba Cruzeiro realmente y se llevó ese punto. Un Cruzeiro que, bueno, sigue sosteniendo entonces el liderato del grupo. Y Boca que, bueno, obtuvo este punto. Sí, a nivel de juego hay que decir que el tema de Lautaro Blanco y de Aranda le permitió mostrar cosas interesantes también al equipo de Úbeda. Y un conjunto que conocía también la sanción de Ascasíbar, esto por Copa Libertadores, que lo va a perder por un poco más de tiempo, porque esa roja directa frente a Barcelona de Ecuador hizo que le dieran 2 fechas entonces de suspensión. Esto en lo que tiene que ver con Boca, les hablábamos ya hace 2 semanas teníamos la clasificación de Independiente Rivadavia, se concretó el día de ayer la clasificación también de Rosario Central con lo que fue la victoria 4-0 ante Universidad Central, el equipo venezolano, Central que salió al gigante de Arroyito silbado, chiflado por lo que fue la eliminación frente a River, pero en Copa Libertadores la realidad es que el equipo lo está haciendo muy bien, quedó primero con 13 puntos y lo que les decimos, ya con esa clasificación entonces a los octavos de final. Platense segundo de ese grupo E va a pelear la clasificación frente a Corinthians la próxima semana, está atento también porque Santa Fe, Independiente Santa Fe, que es el equipo colombiano, va y tiene chances de hecho de clasificar y de sacarle ese cupo a Platense, y lo va a hacer en Uruguay, así que esa última jornada en ese grupo va a definir también el futuro de Calamar en competencia internacional. En Sudamericana les decíamos, perdió Barracas ante Audax Italiano, quedó eliminado, 3 empates y 2 derrotas. Tigre empató en Colombia, un punto que sirve realmente muy poco, ya no depende de sí mismo entonces para seguir avanzando en Sudamericana, y bueno, también la derrota 4-1 de Riestra frente a Montevideo City Torque. 1180-697-9 es el número de WhatsApp y queremos escucharlos. La propuesta que hicimos hoy con Paula, que fue un debate, es: ¿está bien que el gobierno de la provincia de Buenos Aires regule los trabajos o a los trabajadores dentro de las apps de servicio, como por ejemplo Rappi, Pedido Ya, Uber, entre otras, para que tengan una cobertura mejor o tengan un trabajo en relación de dependencia? Esto va a ser solamente para el distrito bonaerense. Buenos días. Ante la consulta del día, creo que no debería regularse por 2 motivos. Primero, porque cuando comienzan con una regulación de este tema,
seguramente se ampliará y desvirtuará el sistema de trabajo libre que tienen hoy las aplicaciones, como para comenzar, y segundo porque es claramente con intereses políticos de que van a tratar de mostrar de un lado a Axel que protege a los trabajadores y del otro lado del gobierno que los deja desamparados, cosa que en este caso no creo que ocurra, que sea así. Muy bueno la apreciación, estoy de acuerdo, creo que cuanto más regulación, más difícil es trabajar de manera libre, pero además tener independencia. Sí, es cierto, Juli, ese aspecto, por ejemplo, del audio anterior que nos hablaba de tener la posibilidad de contar con varios trabajos, ¿no? Que seguramente... Complementario. Exacto, esto complementa una actividad principal. La realidad es que también varias de esas personas que trabajan en esas aplicaciones no tienen otra fuente de ingreso, ¿no? Entonces... Sí, pero la mayoría es complementaria. Es solamente el 14% lo tiene como trabajo full time. Es como trabajo full time solamente el 14%. El 14% de la mayoría de las aplicaciones. Esto es estadística, dato. Quiere decir que el resto entra y sale cuando quiere. Si vos regulás... Claro, es otro ingreso. Solamente. Claro, si vos regulás, además le estás cargando con burocracia y probablemente con más gasto a el trabajo que tienen de complemento. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo. Vamos con las voces de los protagonistas. Ahora sí llegó el momento en el que vamos a escuchar a quienes hablaron durante el día de ayer y de esta mañana respecto a los distintos temas de agenda. Hoy va a ser un día muy peleado entre la oposición y el oficialismo en el Congreso porque se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber quórum para darle vía al tratamiento de distintos proyectos. El gobierno mandó para tratar 10 proyectos diferentes que van a tener sus distintas fechas de debate. Pero antes que eso, la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, habló sobre lo que le preguntaron en base al jefe de gabinete y su declaración jurada. Y dijo que no ve la hora de ver presentada la declaración jurada de Manuel Adorni. Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas. Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado de la Nación, ahorrar el dinero de los argentinos. Hemos ahorrado 27.000 millones de pesos en la gestión que tenemos en el Senado y eso es muy importante en estos momentos en los cuales se le pide un esfuerzo a la sociedad, bueno, en el Senado de la Nación también. Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Por supuesto, si a mí me lo llegaran a faltar, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a Adorni. Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni. Bueno, el remate es lo que llevó a que el audio se viralizara. Por otro lado, también tenemos más audios del presidente de la Nación, porque ayer estuvo muy activo, tanto en plataformas de streaming como presencialmente en eventos, y lo que dijo es que la Argentina se está posicionando mejor que el resto de los países del mundo frente a la crisis que genera la guerra. La propia situación que está atravesando el mundo en este momento nos encuentra como el país mejor posicionado frente a esta crisis, porque somos el único país, por ejemplo, del G20 con equilibrio fiscal y superávit energético. Entonces, esta situación que en cualquier otro momento de la historia hubiera generado un descalabro, hoy nos tiene, digamos, acumulando dólares de manera bestial. Esto, digamos, no es menor, porque estamos frente a dos shocks muy, muy negativos y, sin embargo, la economía resistió. Y los datos que tienen que ver con marzo y abril empiezan a mostrar señales de recuperación. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista que le hicieron en una plataforma de streaming, comparó los dos modelos económicos, el de Mauricio Macri y el de Javier Milei, y dijo que son antagónicos. El presidente, al escuchar esto, se tomó el trabajo de, en la presentación que hizo en el Malva, explicar qué cosas con las que puntos no coincidía del programa económico de Mauricio Macri. A ver, lo que tiene que ver con... yo no siento haber sido crítico con Macri. Yo lo que dije es lo importante de la desregulación. El Estado puede atacar al sector privado
sí de dos maneras, sacando la violencia autística, ¿no? Que es vía impuestos, digo que nosotros lo consideramos un robo, y vía la regulación. Como ejemplo de una regulación puse la ley de alquileres. La ley de alquileres, desde que la sancionó el gobierno de Macri, se llama ley Lipovetsky, digamos, esa atrocidad. Bueno, nosotros quitamos esa ley, la cantidad de alquileres se duplicaron, de propiedades en alquiler, con lo cual terminamos favoreciendo a los más vulnerables. Digo, esa ley, digamos, yo digo, es una, porque si ustedes tienen una empresa que se dedica a arrendar departamentos, si vienen y le ponen una ley como la ley de alquileres, es una expropiación. Y lo otro que dije fue la ley de góndolas, que también es meterse en la dinámica, digo, es un avance sobre la propiedad privada que impacta negativamente sobre las cadenas de venta. Digo, esas cosas pasaron. O sea, yo no estoy diciendo, no es una crítica, yo estoy describiendo hechos. Por último, el presidente se refirió al riesgo país y dijo que hoy las calificadoras deberían darle una mejor nota a la Argentina teniendo en cuenta cómo va la macroeconomía. Fíjense que las calificadoras de riesgo admiten que Argentina estaría para una calificación en torno a B+. Sí. Sin embargo, ¿por qué está en la calificación que tiene? Por la historia, por el riesgo del kirchnerismo, o sea, por el riesgo de la vuelta del populismo. Consecuentemente, pero ¿cómo se resuelve esto? Bueno, ganando reputación. Ustedes ganan reputación, digamos, construyendo y haciendo delivery de resultados, que es lo que venimos haciendo nosotros. Bien. Federico Domínguez, que es un analista financiero, experto en temas económicos, salió a explicar esto de esta calificación que dice Milei, que por qué Argentina tiene el riesgo país donde está, hoy está en 547 puntos básicos, y dijo que el monto de vencimientos privados de deuda para adelante es grande, pero se va a resolver. Uno cuando compara a Argentina con otros países del mundo que tienen déficit fiscal, uno dice, bueno, los países que tienen déficit fiscal tienen que acceder al mercado internacional, si no, no tienen forma de financiar. Y acá estamos hablando de que Argentina tiene vencimientos con privados el año que viene por poco más de un 1% del PBI. Es un monto bajo. Entonces acá lo central es el roleo con multilaterales, y el monto de vencimientos que tiene Argentina no te exige volver a los mercados internacionales. Ahora, si vos tuvieras 3 puntos, 4 puntos de déficit fiscal, si no volvés a los mercados internacionales estás totalmente frito. Sí. Acá la situación es diferente, te da más margen. Bueno, ahí tenemos una explicación técnica de lo que podría pasar con la Argentina si no hubiera llegado al superávit y tuviera déficit. Tendría que autofinanciarse y financiar la deuda contraída. En este caso solamente se tiene que ocupar de financiar 6.000 millones de dólares, que sería el equivalente hoy al 1% del PBI aproximado. La ministra de Energía de Chile estuvo conversando en un streaming en Argentina y dijo que el socio estratégico para Chile en materia minera, según todos los acuerdos que se celebraron en los últimos meses, es Argentina. Y yo creo que la minería que tiene Argentina es una minería que tiene que desarrollar, para eso se hizo el tratado, y tiene buenos socios. Nosotros tenemos know-how, sabemos cómo hacerlo, y hay que aprovechar esa oportunidad. Y ustedes hoy día son un socio importante para nosotros en un elemento que, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, es transitorio, el gas, pero que tienen en demasía. Entonces hay que aprovecharlo. Por último, el presidente de la Nación salió a decir que los aviones Hércules que estaban siendo utilizados en Bolivia en esta crisis institucional no habían salido de Argentina, que esto era una noticia fake, y desmanteló de alguna manera todo un rumor que se corría de que Argentina contribuía a lo que estaba pasando en Bolivia. Evo Morales habló sobre esta situación y dijo que se están usando estos aviones Hércules para movilizar a las tropas. No tenía la policía material contra las movilizaciones y llega de Argentina en los Hércules, ¿no? De Argentina enviado por Milei, pero esos aviones sirven para mover a las tropas militares, policías hacia la sede de gobierno. Bueno, hasta aquí el resumen. Evo Morales claramente culpa al gobierno argentino de lo que está pasando en Bolivia. Esto comenzó mucho antes de que Milei fuera presidente. Bueno, en deporte también tuvimos algunas voces, por supuesto, el día de ayer con lo que fue la victoria de Rosario Central con uno de los protagonistas. Tengan en cuenta que en ese 4-0, tanto Marco Rubén como Ángel Di María, dos de los veteranos justamente de Central, fueron los encargados o dos de los encargados de anotar en esa goleada. Y Di María que hablaba, ¿no?, de la manera en la cual el equipo se recuperó después de lo que fue entonces la eliminación frente a River. Seguimos trabajando, teníamos 3 días para el partido, lo preparamos de la mejor manera y nada, la gente merecía una alegría, hoy pudimos ganar, hay que esperar a ver qué es lo que pasa en el próximo partido, pero lo importante es que estamos en octavo
y intentaremos terminar primero. Estoy muy contento, la verdad, contento por todo, por el triunfo, por el gol, por Marco, por Alejo, que por lo que parece es el último acá en el Gigante. Así que nada, si se le toca irse, nada, le vamos a extrañar un montón, es un gran chico, nos dio un montón durante todo este semestre y nada, la verdad que agradecido eternamente a él. Nosotros si lo queremos convencer, se convence rápido, él si quiere quedar, pero nada, ya es cosa de los clubes, no es cosa nuestra, así que nada, si se va, lo mejor para él. Bueno, Rosario Central que va a terminar actividad de esta fase de grupos de Copa Libertadores ante Independiente del Valle, entonces la próxima semana. También la voz del Dibu Martínez, que les decíamos va a ser protagonista en lo que va a ser la final de la Europa League en esta tarde frente al Friburgo con el Aston Villa en ese duelo, un Aston Villa que quiere ganar después de 44 años de no obtener un título europeo. Y le preguntaron al Dibu con qué situación de selección comparaba este momento que está viviendo con el club. Lo escuchamos. Nosotros queremos esto, queremos ganar el trofeo, queríamos venir acá a Turquía a jugar la final, tener la posibilidad de jugar. Y mira, la cancha está buenísima, hermosa, toda cerrada, así que mañana va a ser una experiencia linda. Y yo lo estoy ubicando, comparando con las finales de Argentina como la primera Copa América en Brasil. No sé, el clima, la primera final con Aston Villa, el club hace 45 años que no, la gente dice, nunca vi a Aston Villa salir campeón. Y era lo mismo mensaje que yo recibía cuando jugábamos la primera Copa América con Argentina. Yo nunca vi a Argentina salir campeón, los jóvenes. Así que hace 45 años el club no llega a una final europea y esperemos darle la alegría a la gente. Ahí la palabra del Dibu en ese diálogo con Pablo Esteco, un Aston Villa que llega claramente como favorito entonces a enfrentar al Friburgo de la mano el equipo inglés de Unai Emery, el técnico español que quiere buscar su 5º título de Europa. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Continúa el conflicto en Medio Oriente. Ayer Donald Trump dijo que podría reanudar los ataques contra Irán si no llega a un acuerdo. Dijo, no permitiremos un arma nuclear. Trump y Xi Jinping se reunieron a mediados de la semana pasada y coincidieron en que no van a permitir que Irán tenga o manipule armas nucleares. Es la importancia de reabrir el estrecho de Hormuz sin peajes, es otro de los focos que están debatiendo entre China y Estados Unidos. Ayer Xi Jinping recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una visita de Estado diseñada para mostrar la alineación entre Beijing y Moscú. Esto es de cara a la visita que había tenido Trump días antes para mostrarle el bloque concentrado a Estados Unidos. Según los mandatarios, tanto de China como de Rusia, hoy tienen una visión de que el mundo tiene que estar dominado por alianzas y no por una sola potencia, como es el caso de Estados Unidos. En el Parlamento de los Estados Unidos miran con mucho recelo qué pasa con las encuestas. Las últimas encuestas que hablan sobre las elecciones de medio término de los Estados Unidos indican que Trump se juega el control del Congreso. Son el 3 de noviembre y hay 3 encuestas que lo dan perdedor absoluto. Quiere decir que va a perder mucho poder en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes. Por último, Bolivia continúan las manifestaciones y los bloqueos de rutas. Hubo un intento de avanzar sobre la Plaza Murillo, a donde está el gobierno. Bancos cerraron sucursales por seguridad. El transporte está paralizado en zonas clave. También por falta de combustible. Dicen que hay escasez de alimentos y medicamentos por los bloqueos. Y si me quedan 2 minutos más, les cuento que Cuba, el secretario de Estado Marco Rubio, dijo que el gobierno de Díaz-Canel llevó a la isla a la ruina mediante un control militar de los recursos nacionales. La crisis cubana comenzó el 3 de enero, tras la captura de Maduro en Venezuela. Esas fueron declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos. Y dice que la estrategia estadounidense es vista como una política de palo y zanahoria. Van a tratar de convencer al actual presidente, entre comillas, del régimen cubano para que empiece a ceder ante las solicitudes de los Estados Unidos sin tener que llegar a una intervención como ocurrió con Venezuela. Brasil con incertidumbre electoral. Las encuestas muestran que Lula y Flavio Bolsonaro, el hijo del expresidente de la Nación de Brasil, empatan técnicamente con 45% de cara a octubre, que son las elecciones presidenciales. Now. Si el camino suena así,
es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William, mi batería es William. Ahora es cuando todo cuenta. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Now.
estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Muy buen día. Las 8 de la mañana en la República Argentina. Nos sumamos. Hola, Juli. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Paula, bienvenida, Hola, buen día. Qué andan? polémica la de la bombonera de ayer, todavía. Yo todavía no lo entiendo. Todavía, no, sí es fácil de entender. Le anularon un gol a Boca que me parece que es anulable en un 0,2%. Mira la cara de Paula. La interpretación del árbitro fue que hay que anularlo y en consecuencia se disparó toda la polémica del cierre con una mano muy parecida de un jugador de el Flamengo. La verdad que Boca hizo un gran partido ayer, una de las mejores producciones del equipo de Claudio Úbeda. Primer tiempo arrollador, pero finalmente terminó en un empate que lo deja a Boca en una situación que lo obliga a ganar finalmente en el cierre frente al Colo-Colo de Chile. Católica. La Universidad Católica, Sí. perdón. ¿Ese es el último partido de la Libertadores? Sí. ¿Para Boca? No. Para Boca. De fase de grupos de, Boca claro. acá en la Bombonera. Mira, le voy a hacer a Paulino la misma pregunta que te hice a vos, Paula, esta mañana. Sí. ¿Vos creés que el árbitro jugó a favor o en contra de Boca según la polémica, digo? Que las cosas no son a favor o en contra. Entiendo la ¿Entendés? pregunta. Lo que digo es que creo que malinterpretó una jugada que era de interpretaciones múltiples. O sea, no era para justiciar al árbitro, es un error humano, podríamos decir. Bueno, sí. Subjetivo. Siempre todo es un error humano, si uno piensa bien, correcto. Bueno, claro. Yo acá no sé si hay animosidad, no, me escapa a mí. Lo que digo es que era un penal evitable, era una falta evitable, y era Bien. un gol lícito. ¿No es cierto, Bien. Paula? Mira, yo creo que el gol que le anulan a Merentiel de la mano supuestamente de Milton Delgado, a ver, no creo que se haya tenido que anular. Y esa situación de penal para mí no es mano de Lucas Romero. O sea, yo creo que Vos lo viste claro. Sí, para mí no es mano de Lucas Romero. O sea, no tendría por qué cobrar penal en esa última jugada del partido, que fue todo el reclamo y que le pedían que al menos fuera a verla. Pero para mí no era una mano punible. Es cierto. Bueno, más allá de todo eso, después pasan otras cosas. Hola, Juanjito, querido. Hoy es el día. Hola, buen día. ¿Hoy es el día de qué? Hoy es el Día Mundial de las Abejas. De las abejas. Y también se festeja acá en Argentina. Pero ¿Y también de la miel o solo de las abejas? de las abejas. Ok. Proclamado el 20 de diciembre de 2017 por la ACNUR, gracias a la iniciativa del gobierno de Eslovenia y con el apoyo de la organización Apimondia. ¿Y por qué Mirá será vos. Eslovenia es uno de los principales productores de miel? ¿Qué sé yo? Probablemente. ¿Querés que te lo busque en 2 minutos? Dale, porque además, hablando de miel, Argentina volvió a exportar miel a los Sí. Estados Unidos desde Mar del Plata, después de 20 años, Sí. pero al mismo tiempo fue uno de los primeros embarques a la Unión Europea, fruto de la reducción de aranceles que contempló el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, de miel desde la provincia de Entre Ríos, ¿te acordás? Sí. Que fue tapa de diarios, qué sé yo, o sea que efectivamente hemos tenido en la miel como hitos en el transcurso del mes de mayo, de este mes que estamos transitando. Y tengo un dato de color interesante que no lo puedo comprobar, pero fue muy comentado en su momento. Hubo un chileno que sacó un frasco de miel que se llamaba Miel Gibson, con la foto del actor. Ah, ¿en serio? Y aparentemente el abogado de Gibson Le hizo juicio. lo llamó, le dijo que no lo Estaba podía usando, comercializar. Pero era en su claro. honor. Sí, Bueno. es muy lindo. Si ponen Miel Gibson en Google, Sale, Miel Gibson demanda de una vez. Mirá vos. O sea que Está. en vez de Sí. Miel Gibson, Sí, Gibson. Miel Y el Gibson me tipo gustó. dijo, acá va a haber una asociación directa, esto va Pero- a generar y hay ruido, va a ser marketing propio. y hay una que salió bien, que es la de Paul McCartney, porque hay una parrilla acá en Gran Buenos Aires que le pusieron McCartney por Carney. Bueno, hay otro, Vegan Fox de hamburguesas ¿En Vegan serio? Fox. Vegan Vegan Fox, Fox. por Muy ejemplo. bien, chicos, qué afinado. Pero es lindo, porque son historias lindas. Paul McCartney dijo, qué buena onda, no le hizo, así que la carnicería está. Se llama, Kevin Bacon, otra. Sí, la de Kevin tocino. Otra Bacon. hamburguesería, claro. La de tocino. Haciendo Sí. referencia Bacon al Annex. tocino. En cualquiera de los casos, yo conozco el Mar del Plata, la promo que yo te conté ¿Cuál? más exitosa de todo este último verano fue la apertura de una casa que vende salchichas muy especiales, sí. muy bien armadas, Sí. cuya apertura fue vengan con perros Me salchichas acuerdo perfecto. que tienen la prueba gratis. Le daban daban el un pancho. el super pancho, pero tenían que venir con un perro salchicha. Hubo 4 cuadras y media de cola en Excelente. plena temporada. en Mar Imagínate del lo de Plata. moda que están los salchichas. Es que además Sobre es un la perro calle muy de Alem. moda. Sí. ¿Cómo? Ya sé Es un cuál perro es. que está muy de moda. Bueno, está bien, Y- pero Estuvieron muy bien. Sí, claro. Me pareció Aprovecharlo también. una campaña de una Sí. enorme capacidad. Espectacular. Y mental, todo inteligencia. incomprobable, pero en Rosario también hay una panchería que se llama Francisco, Pancho para los amigos. Claro, sí. No. sí. ¿En El serio? famoso pancho, sí. Esto hay que comprobar. Bueno, Hay que acá comprobarlo. según Gemini, dice que Eslovenia no destaca por volumen su producción de miel,
pero, dice, es una potencia mundial en cultura apícola, siendo el país con más apicultores por habitante del mundo y la cuna de la abeja carniolana, que debe ser una especie de abeja, que desconozco cuál es. Hasta ahí llegamos con la información. Pero está bien, hemos hecho una cuestión ilustrativa. Somos de el mejor programa aspectos. hablando de miel, sin duda. Claramente. Si hay un Martín Fierro mañana, que siempre hay Martín Fierro para todos. Que salga, que nos nomine. Sí, claro. Sí. Claro, tiene que ser solo de miel o de abejas. Lo único. Después todo el resto. Como decimos, ser único. Estamos al margen, claramente. Bueno, ¿dónde estamos esta mañana? Que es una buena mañana, una buena pregunta para esta mañana que tiene frío, bastante importante, intenso, en un otoño invernal, casi yo diría, como describía muy bien Ezequiel Marcusi, con temperaturas por debajo de los 11 grados hemos amanecido, aunque vamos a ir mejorando. Está despejado, la verdad que apunta a un miércoles muy lindo, muy disfrutable, si ustedes quieren. Muchos chicos yendo al colegio, muchos haciendo actividad física esta mañana bien tempranito. La ciudad tiene un ritmo adicional desde muy temprano, también en el interior en muchos lugares, donde además se hace un pequeño corte después del almuerzo, la gente vuelve a su casa y en general se hace la famosa siesta. Para algunos la santiagueña. Pónganle el título que ustedes quieran, pero ese cortecito de 15, 20, 30 minutos absolutamente reparadores. Sí. La power nap. Que para muchos es un distintivo. No. Sí. ¿En Colombia se duerme siesta? No, claro. No, pero ya Paula se ambientó. Sí, ya se ambientó. Pero mis siestas o son de 15 minutos o pueden ser de 2 horas. Claro, una terapia intensiva, una cosa más. Lo que pasa es que Paulita duerme poco a la noche. Claro, entonces, trabaja mucho, efectivamente, por la mañana. Bueno, les cuento algunas cosas de dónde estamos para meternos de lleno después en una vasta agenda del día que tenemos con muchas entrevistas y demás. Lo primero es que hay una cumbre, como marcaba Juli hace un ratito, entre Xi Jinping, que está con Vladimir Putin en China. Hoy tuvieron una bilateral muy amplia. Llegó ayer Putin, marcó su postura sobre la guerra en Medio Oriente. Es urgente un cese total, dijo Xi Jinping, es urgente un cese total después de recibir a Trump hace 5 días. Con lo cual estamos en la perspectiva de que se ha abierto una negociación respecto a la cuestión de Irán, pero todavía no tenemos la resolución de ese conflicto porque Irán dice que la guerra se va a extender más allá de la región si Estados Unidos reanuda los bombardeos. Trump ha emplazado a Irán, mientras tanto, a cerrar en unos días este acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra. 2 o 3 tal vez el viernes, no más que eso. Estos son los plazos de Trump que después se reordenan, reorientan en virtud de la necesidad del propio presidente norteamericano, pero que intentan dar una señal de ultimátum porque no está presto a discutir durante mucho tiempo, porque esto está desgastándolo de una manera notable puertas adentro en los Estados Unidos y tiene la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Estamos a 3 semanas. ¿Cuántos días faltan para la Copa del Mundo? 22. 3 semanas. Claro. O sea, es todo un caos en este contexto. Viajar a los Estados Unidos, desde lo psicológico, y para Irán, que va a tener que estar además en los Estados Unidos compitiendo, para las parcialidades de distintos países, con alertas máximas en distintos lugares en los Estados Unidos, con una hipervigilancia adicional a la que la propia Copa del Mundo te demanda. Sí. En fin. Bueno, más allá de todo esto, diputados en Israel impulsaron un proyecto de ley para disolver el Knesset. De prosperar esta decisión implicaría convocar a elecciones, pero aún no se ha propuesto una fecha. Deberían celebrarse antes del 27 de octubre, en cualquier caso, las elecciones de un Benjamín Netanyahu que también tiene bastante corroído el poder doméstico, el poder interno. La guerra lo unificó, el desgaste que le produce la extensión de la fase bélica con Estados Unidos por momentos intermitentes respecto al respaldo a Israel, le genera situaciones mucho más complejas. Bueno, después tenemos la tensión en Bolivia, que no cesa con la renuncia que se exige de Rodrigo Paz, con las víctimas fatales en distintos enfrentamientos, con una Bolivia que está resquebrajada, partida, con múltiples cortes, piquetes, con riesgo de desabastecimiento creciente, como marcabas recién, y con la sensación de que todo puede pasar. Con un vicepresidente enfrentado al presidente, casi en simultáneo, que tuvieron que asumir hace 6 meses, que para algunos es la garantía institucional. La oposición pide que sea él el mediador. Sí. El presidente quedó muy recostado en Estados Unidos, que habla de un intento de golpe de Estado. Muchos los vinculan a Evo Morales, otros dicen que Evo Morales tiene poca incidencia porque tiene poco militante, que son los propios militantes de Rodrigo Paz que lo llevan al poder los que están cuestionando al propio, al propio Paz a propósito de decisiones que no estaban en la hoja de ruta de su campaña electoral.
en una elección que además fue palo y palo, por otra parte. Claro, fue ajustada. Ahora, recién pasamos un audio de Evo Morales que acusa de la llegada de Hércules con militantes, manifestaciones y fuerzas a este conflicto que supuestamente los mandamos nosotros en Argentina, el gobierno argentino. Sí, yo eso no lo tengo claro. No, el presidente lo desmintió ayer, pero... lo desmintió con ustedes. ¿Qué sé yo? No sé. Pero en cualquiera de los casos, más allá de todo eso, hay que entender que hay una lógica, fruto del ajuste dramático, que bajó salarios, que redujo calidad de vida, que hizo que la inflación se también soltase en un contexto de un país que ha tenido menos y que tiene menos producción de gas de los últimos 40 años. Era Se le agotó el gas. Era el principal país exportador, generador y exportador de gas del mundo. Y empezó en un declino en el año 2020, más o menos. Entonces, a partir de ahí empezó a no tener más el ingreso que el Estado generaba a cambio de las exportaciones. Y este fue el principio del fin. Y esto fue en el gobierno anterior incluso, Bueno, el efecto guerra de todas maneras se siente en el mundo. No está en el G7 con la reunión que concluyó en París con los ministros de Hacienda y los presidentes del Banco Central ayer con un informe bastante duro. No concluyó, siguen los encuentros, pero ayer hubo un enfoque donde todo el mundo da cuenta de que hay un mundo con más inflación por delante y con una ralentización del proceso de crecimiento económico que va a obligar probablemente a la suba de tasas de interés en distintos lugares para frenar esa inercia. O sea, exactamente lo opuesto a lo que pedía el presidente Trump. Sí. Y ahí lo que ocurre, básicamente, es que todos los bonos han subido, han tenido un interés que se ha cargado adicional. El bono de los Estados Unidos tocó 5.20% anual. El de 30 años. El de 30 años, el de largo plazo. En Japón llegó a 2.8. Nunca antes valió tanto un bono de largo plazo en Japón. 2.8 de tasa de interés anual. Sí. ¿Correcto? Japón, que además creció 0,5 en el primer trimestre, toda la zona del euro que creció solo el 0,1, la economía está amesetada. Por supuesto, la inflación no era tema mundial. Hoy es tema una inflación del 4 o 5% anual. No al estilo de la Argentina, advierto. La Argentina está descalzada, está en otro mundo. Off the map, Está en 30% anual, que es al menos 6 veces la inflación por año, 6 veces, la inflación que preocupa, ocupa y hace que todos tomen cartas en el asunto en el mundo. Sí, además estamos en el top 6 de países en el mundo que están todos o con conflictos bélicos o con situaciones institucionales, y Argentina, que tiene alta inflación. Sí. Bueno, la inflación mayorista ayer, a propósito de eso, saltó 5,2%, pésimo dato de abril. Sí. Máximo en más de 2 años, con un petróleo que fue el que explicó, al subir 23%, una parte importante de ese salto del 5,2% de inflación mayorista. En algún momento el gobierno dijo, siempre, ¿se acuerdan que la inflación mayorista era la determinante para la inflación minorista? Por supuesto no va a decir esto el presidente ahora. Después dijo que era lo importante la inflación núcleo. Bueno, la inflación núcleo tampoco bajó. De hecho, la inflación núcleo, despojada de los estacionales, estuvo por encima de la inflación del mes pasado, según un informe de la consultora 1816. La inflación núcleo no, la inflación sin carne. Te iba a decir. Porque la última explicación era que era la carne el que empujaba el precio. Cuando uno saca la carne, en la última dato de inflación, la inflación está un poquito por encima del 2,6 que dio. Así que hay una perspectiva de que la inflación baje, no hay duda. Todo el mundo congenia en que va a estar en torno al 2% mensual, pero se abren interrogantes, enigmas de los imponderables y cuestiones no necesariamente sencillas de dilucidar en el corto plazo. Ante este clima adverso para los emergentes, ayer subió otra vez el riesgo país, 6ª jornada consecutiva. Los ADR cayeron hasta el 6,3% de la mano de los bancos, que se pegaron un palo fuerte. Las tecnológicas, mientras tanto, tuvieron comportamiento errático, situaciones encontradas. En el mundo, los mapas de calor aparecían más rojos que verdes. Sí. Hay de todo, pero la situación es de alta inestabilidad. No, sí, el resumen fue negativo ayer. Exactamente. Y las petroleras son las que están traccionando, efectivamente, porque el precio internacional del crudo superó otra vez la barrera de los $110. La situación no resuelta en el estrecho de Hormuz, y así se resuelva la situación que implica que no baje rápido, ni rauda, ni tampoco de manera pronunciada el precio internacional del crudo, hace que en expectativa y en perspectiva se entienda que las petroleras van a ganar plata. Sí. Y por eso la gente compra acciones petroleras, porque van a tener buena rentabilidad y por lo tanto van a dar buenos dividendos. Te doy un dato. Vista en lo que va del año ganó en dólares 60%. Claro. Vista, que no es la más grande. Por ejemplo, pero fue la que más ganó, la que mejor recorrido tuvo en materia energética, una empresa que está apostando fuerte a vaca muerta y que ha hecho inversiones
Las últimas por 1.800 millones de dólares. Anuncios, perdón, de inversión. No, sí, pero los va a hacer durante el transcurso de este año y el que viene. Correcto. Bueno, después tenemos puertas adentro algunos temas muy importantes, ¿no? A las 10 de la mañana debería haber una sesión en la Cámara de Diputados. El oficialismo está muy finito. Sí. Hay expectativa de que consiga el número. Será una victoria política de Martín Menem en medio de todo el internismo si eso sucede. Hay que ver que entra en el debate. Se supone que ley de hojarasca. Se entiende que algunos acuerdos comerciales con distintos países que estaban pendientes. Alguna cuestión militar y efectivamente la famosa modificación que pidió Luis Caputo para la ley que habla sobre la zona fría en la Argentina, mirada desde el sector de Caputo de que hay que hacer un ajuste fiscal, que hay que reducir subsidios y que por lo tanto lo importante es que la gente pague porque el Estado no está en condiciones de pagar eso, está en condiciones de pagar un montón de otras cosas y es prioridad del gobierno pagar otras cosas, intereses de la deuda, acreedores, bonos, de los que no fueron o entraron al default, o en su defecto hacer un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, o en su defecto gastar fondos adicionales en la CIDE o lo que sea. Pero no es un tema para el gobierno reducir subsidios. Y ahí viene una discusión, porque efectivamente en la ley de zona fría se estableció una ampliación conceptual de aquellos que fueron beneficiarios post-pandemia, claro, en medio de las restricciones económicas de la post-pandemia en 2021, y que incluyen, la tapa de La Voz del Interior lo marca y lo grafica muy bien esta mañana, a inclusive más del 80% de los usuarios de la provincia de Córdoba, a todos los usuarios del sur de la provincia de Buenos Aires, incluido Necochea, Mar del Plata, sí, Bahía Blanca, que fueron incluidos dentro de zona fría porque son zonas que hace, o lugares donde hace mucho frío. Mira, los que están conectados en el streaming pueden ver el mapa. Eso que dice nueva ley es la ley del 2021. Exactamente, lo que está pintado de azul es correcto, todo zona fría. Correcto. Con lo cual es muy lógico la perspectiva de que en un país que está cerca del Polo Sur, que tiene temperaturas bajo cero, que tiene lugares con nevadas persistentes en la Patagonia, pero también con temperaturas consolidadas bajo los 10 grados durante más de 3 o 4 meses, en invierno tenga una tarifa de zona fría. Es lógico. Entonces, también el norte dice, bueno, yo tengo que tener una tarifa de zona caliente, que incluso ayer hubo un dictamen donde se habilita a esta iniciativa para ver si consiguen respaldo, pero que solo sería reglamentado por el Poder Ejecutivo, la iniciativa de la tarifa para la zona denominada caliente que tendría subsidios en la tarifa eléctrica. Porque además piensen que hay provincias, 4 en la Argentina, que no tienen red troncal de gas. Por lo tanto, cuando viene el verano y temperaturas de 40 grados consolidadas, 35, 38, donde solo dormís con aire acondicionado y por lo tanto gastás mucha energía, no podés hacer otra cosa que no sea utilizar la energía eléctrica, que además la usás para cocinar y para calefaccionarte inclusive en invierno. Entonces, ser una zona de tarifa caliente podría implicar que recibas subsidios. Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Formosa, lugares donde la temperatura de vuelta en verano hay que aguantarla. Salta. Así que es todo un debate. Claro, desde la caja el gobierno lo que quiere es bajar subsidios. No le cuenten en otra explicación. Necesita la plata porque el superávit fiscal está cada vez más finito, porque la recaudación no levanta o no repunta en la medida y la forma que el gobierno requiere. Entonces necesita privatizaciones para que le entren dólares, lo tiene que hacer lo más rápido posible, y necesita reducir fuertemente subsidios. A la clase media no le tengo que explicar lo que ha implicado con la reducción de subsidios, que en buena medida para muchos es algo que es una política correcta, porque el subsidio se debe concentrar probablemente en la demanda, no en la oferta. Quiero decir, en aquel que requiere del subsidio, que no es cualquiera. Por ejemplo, un subsidio por demanda es con la SUBE nominalizada. Si vos sos estudiante, tenés acceso a transporte más barato. Si vos sos jubilado, tenés acceso a transporte más barato. Si vos cobrás una asignación universal por hijo, en este caso sería, si vos cobrás algún tipo de subsidio, que tengas un transporte y un costo de transporte más barato. Pero si vos estás en la pirámide, la cúspide de la pirámide social, y en los sectores más encumbrados, que pagues una tarifa plena, por ejemplo. Y esos son subsidios a la demanda, que creo que son mucho más inteligentes que poner una tarifa subsidiada para todos, que beneficia al rico o al pobre. Claro, si vos te das vuelta, le podrías decir al gobierno, bueno, hagan una diferenciación sobre el IVA en los alimentos, porque el pobre hoy, cuando paga alimentos, paga lo mismo que, qué sé yo, pueden cancelar que ustedes quieran, que los neus, que se están quedando con toda la energía. Van al changuito y pagan lo mismo de impuestos, lo mismo, exactamente lo mismo.
Entonces uno le podría decir al Estado, mire, sería coherente que usted no cobre el IVA, por ejemplo, con el subsidio a la demanda, así como lo hace con el transporte, cuando la gente compra desde la leche, pasando por el pan, la carne o los elementos para comer. ¿Se entiende lo que quiero marcar? Bueno, ahora, como lo miran desde el sector público y lo mira el gobierno, efectivamente requieren de una reducción. Va a haber mucha polémica porque va a ser difícil para los gobernadores dar sustento a esta discusión y a este recorte de subsidios que le va a pegar de lleno a muchos de los ciudadanos que después van a poner el grito en el cielo, porque esto afecta comercios, clubes de barrios, instituciones deportivas, empresas, industrias. Por lo tanto, le va a cargar una tarifa adicional en todas estas regiones del país a un costo productivo que ya viene de capa caída y una competitividad definitivamente que está cada vez más finita. Y de todas maneras, déjame aclararte este punto. En este caso, el fondo fiduciario que paga el subsidio de gas en zonas frías lo pone el usuario. O sea, cuando falta dinero lo pone el Estado, pero todos nosotros con factura de gas pagamos 7,5% de un impuesto que se nos recarga para que nosotros ayudemos o asistamos a aquellas personas que viven en zonas Pero frías. sabes mejor que yo que la plata es fungible, digamos. Si No, esa plata no está, está la pone bien. el Estado. Y si esa plata sobra, el Estado se la queda. Bueno, como pero el impuesto a, qué sé yo, al combustible, Está perdón, que bien. no termina en obra pública, no termina en reparar rutas. Pero no es lo termina en mismo el que gasto. salga directamente de todos los contribuyentes, porque acá el que paga para este subsidio es el que tiene red de gas. Sí, pero no es el que no tiene red. Está bien, pero cuando aparece el subsidio, como marcabas, cuando Sí. no alcanza ese fondo Lo pone compensador, el Estado. lo Por pone el eso te Estado. digo que la discusión para los gobernadores va a ser difícil porque por un lado va a haber quienes quieren que le baje el impuesto o el cargo sobre la factura de gas y por otro lado van a querer el subsidio. O sea, son las dos cosas en una. ¿Se entiende? Yo O sea, creo el que que- está en la zona, en Mar del Plata, por ejemplo, el que quiere pagar menos de gas en invierno, también está aportando ese fondo fiduciario como lo aportamos los porteños, o los que vivimos acá. Bueno, en Mar del Plata tenés la discusión doble. ¿Seguís queriendo pagar el 7,5 a cambio del subsidio o preferís pagar lo que consumís? ¿Sabes lo que pasa? Que el 7,5 no tiene nada que ver con lo que podría aumentar la tarifa en 50, 80, 100%, duplicarte en pleno invierno. No, eso está bien, Bueno, pero entonces, también el que es lo padece cierto- te va a decir, mira, yo pago 7,5 antes que el 100. Sí, pero depende de lo que consumas, porque las facturas no son todas iguales. No es lo mismo el comercio que la vivienda, y no es lo mismo una vivienda que tiene un calefactor o un termotanque que tiene 5. Y ahí hace la diferencia. Bueno, Entonces, está bien. si unificás, no le das a la persona independiente a elegir, Bueno, para mí. de vuelta, si vos querés discutir en estos términos, ¿qué hacemos pagando un impuesto al cheque aún hoy? No, me parece una barbaridad. ¿Qué hacemos Si pagando? fuera por mí, los de baja todos. Bueno, pues, no, yo no, porque el Estado tiene que garantizar servicios, prestaciones, tiene que garantizar una justicia de calidad, tiene que garantizar el sistema Pero educativo, todos tiene los que distorsivos, garantizar. ¿entendés? O sea, no podemos ir aceptando que el impuesto al cheque es un impuesto no más. O Yo que no ingresos creo- brutos es un impuesto más. Yo no creo que pueda ser que sea un impuesto distorsivo, un fondo fiduciario dentro de un régimen como el del gas o el de la electricidad para hacer estas diferencias entre lo que cuesta administrar la energía en lugares donde convivís con 40 grados de manera permanente durante mucho tiempo, convivís con temperaturas bajo cero durante mucho tiempo. Esta es mi visión. No, igual va a y ser, está va a ir al bien. debate, no importa lo que nosotros pensemos, es una mirada. No, importa, siempre importa. Lo que piensen todos, lo que piensen los que nos están escuchando, los que piensan los diputados, los senadores, los funcionarios. Tampoco creo en la verdad revelada de los funcionarios. Lo que está claro es cuál es la intención de Caputo. La intención de Caputo es que finalmente acá el gobierno ponga menos. Si no, no habría discusión. Si fuese que hoy se compensa con el fondo fiduciario y nada más, el gobierno no tendría nada que hacer. No Exacto. impulsaría este debate. La necesidad es por la caja. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No está ni bien ni mal. La política es opción entre dificultades. Pero no me la vendan cambiada. Cosas por su nombre, porque de lo contrario, si no, vamos a discutir cosas que son como la influencia del agua en la navegación. Somos especialistas en la Argentina en eso, de todas maneras. Pero digo... Yo soy muy bueno en eso, ¿eh? Sí, yo te vi que sos muy bueno. Simone. Bueno, pero esta es la discusión. A las 10 de la mañana yo creo que se va a saber si hay o no quórum y me parece muy relevante. Ayer, mientras tanto, se reunió el PJ a nivel nacional, bastante demacrado, con figuras pocas, pobretonas, comandados por Gildo Infran, en un debate por la estrategia del 2027, donde se habló de las intervenciones del PJ en San Luis, también en Jujuy, donde se habló finalmente de cuál va a ser la alternativa real de cara al futuro. Me parece que hay demasiado ruido allí, nadie consolida campañas. Kicillof tampoco, me da la impresión, prende, más allá de que algunos lo empujan, más allá de que al oficialismo le conviene, pero la verdad es que en el peronismo está todo demasiado revuelto. Mientras tanto, también está muy revuelto en el oficialismo y el Te Deum
para algunos podría funcionar como termómetro de la interna libertaria, porque allí van a convivir el 25 de mayo todos y después viene una reunión de gabinete, donde aparentemente también podrían estar todos. La información que yo tenía ayer era que solo iba a ser ministros, por lo tanto no iban a estar ni Santiago Caputo ni Martín Menem, que en todo caso se iban a encontrar el martes en la reunión de la mesa política. Bueno, ayer el presidente con ustedes dijo dos cosas, con Male y con vos en Neura. Una, que Santiago Caputo es su hermano, es un hermano, digamos. Es como así. si fuera su hermano, sí. Eso, correcto. Pero al mismo tiempo dijo que a Martín Menem le plantaron la cuenta Rufus, que no tiene nada que ver. Y por lo tanto defendió fuertemente a Martín Menem. Ahora, ¿qué apareció diciendo el Gordo Dan y toda la saga de Fuerzas del Cielo? Que al presidente le mintieron. Claro. Y que ellos tienen probado que fue Martín Menem el que dispara la polémica. Con lo cual no hay cuestión saldada. Último tuit de Santiago Caputo, de los últimos, dijo puestos. ¿Qué será? Puestos, no sé. Pero dijo puestos. Claro. Antes de irse a dormir, posteó puestos. ¿Puestos qué? No sé. No sé. La interna está al rojo vivo. Está claro que no se aplacó. Cuando parecía calmarse todo, empezó de nuevo, sí. Victoria Villarroel, mientras tanto, ayer estuvo en la Catedral de Rosario a 4 años de la muerte de su papá, y allí pidió por la declaración jurada de Manuel Adorni. Cuando le preguntaron, dijo, estamos todos esperando. Lo curioso es que todo eso se dio, y en simultáneo a que eso ocurría, Francisco Adorni, el hermano de Manuel Adorni, también imputado, por supuesto, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fue a la justicia a corregir su declaración jurada. Y entonces sumó una millonaria herencia de 21 millones de pesos que antes se desconocía, que no estaba incluida en su declaración jurada para que le cierre el blanco, y revalorizó su casa en Citibel como el crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia, con el cual compró la casa. Francisco, el hermano, en La Plata, senador provincial. Todas estas modificaciones las hizo en el marco de esta investigación en contra suyo por supuesto enriquecimiento ilícito, y la presentó ante la Oficina Anticorrupción. O sea, en una semana Francisco Adorni hizo lo que Manuel Adorni no pudo hacer en 2 meses, que es presentar una declaración jurada. Así todo, reconociendo por supuesto que tuvo que corregirla, naturalmente, porque había inconsistencias que las salvó de vuelta con una herencia de 21 millones de pesos que no había incluido en la declaración jurada que había presentado. Y por eso la justicia estaba hurgando y estaba viendo que algunas inconsistencias podían ocurrir. Bueno, en un ratito después contamos algún detalle adicional, más allá de lo que dijiste, Juli, muy bien esta mañana, de Caputo recibiendo a la Unión Industrial Argentina, donde coinciden. A mí me resulta muy curioso que no hayan hablado de impuestos distorsivos, pero que no le hayan planteado la idea de un RIGI para la industria, por ejemplo. Pero bueno, la información que sale de allí es que de eso no hablaron. Efectivamente, hoy hay una marcha de Catopodis con los suyos pidiendo por el tema del cierre de las empresas, más de 24.000 frente al INTI a las 10 de la mañana, y el gobierno lo ha calificado de política esta marcha. También la marcha por la salud que ha impulsado el propio Kicillof, que básicamente, tengamos presente, tiene un sistema sanitario detonado en la provincia de Buenos Aires con un instituto paramédico asistencial de la provincia, el IOMA, que tiene más de 2,5 millones de afiliados que están padeciendo las de Caín y Abel cada vez que tienen que atenderse, que tienen múltiples restricciones, muchos prestadores que se retiraron y una situación muy parecida o peor aún que la del PAMI. O sea, tenemos un sistema sanitario que está en crisis. Los principales prestadores, PAMI en primer término y IOMA en segundo término, muy complicados. Y después un complejo sistema de obras sociales que cada vez está más al límite, con un sistema de prepagas que finalmente tiene buenas y malas. No porque la pagues tampoco tenés una garantizada la buena salud o los buenos tratamientos. Así que efectivamente estamos ahí en una situación bastante compleja. Hay otro dato, mirá, cada vez que vos pagás una prepaga más cara, tenés más prioridad o mejor prioridad para acceder a turnos. ¿Sabías eso? No, o sea, cuando vos tenés un plan altísimo de una prepaga, vas a pedir un turno hoy, te lo dan mañana. Si vos tenés un plan base de una prepaga, tenés que esperar un mes. Y si tenés una obra social, bueno, tené paciencia. O sea que lo que ocurre cuando vos sos empleado de una empresa y estás tu cuenta asociada a un banco y en virtud de tu nivel de ingreso tenés una categoría superior de cliente en ese banco y vas a la ventanilla o vas a la caja. Te dan el número anterior al que estaba sentado. Claro, o tenés un número distinto y van llamando más rápido a los que tienen prioridad, a los que son, qué sé yo. Una categoría. Una categoría distinta. Eso mismo ocurre en la salud. Mirá el que tiene plata hace lo que quiere. Claro. Al final del camino es todo plata. ¿Te das cuenta? Eso estamos discutiendo. Es plata. Y además te incluye, por ejemplo, cuanto más alta es la tengan plata. La categoría
categoría que tenés te incluye... Paguen lo que tengan, no dependan para de... arreglarte la carita, digamos, para hacer cirugías estéticas. Eso me parece que no corre más. ¿Puedo decir que sí? Sí. Ah, puede ser. ¿Qué En la cosa? categoría, se ve que hay categorías que yo no conozco, Sí, pero... en las categorías altas te Hay unas incluyen- categorías muy altas que te incluyen una por año. Una pero, por año. pero ¿lo siguen incluyendo? ¿Están seguros? Hasta hace un año estaba... Ah, por eso. Las cosas Yo cambiaron. me operé, chavos. no se nota, pero me operé. Ah, ok. Hasta ¿Qué hace decís, un año, botox, esas cosas? Me empezó la carita si y vos me te pusieron querías la hacer, misma. por ejemplo, Cirugías estéticas, una puntualmente. dentadura nueva, una cirugía, todo lo que fuera estético, Claro. no primario en la salud, las altas categorías de las prepagas te lo cubrían sin cargo. Pero vos estabas pagando una millonada por mes. Ahora, dicho esto, cuando cambió el sistema y empezaron a tener que aumentar todos los meses por la inflación, en algunos casos hubo mucha gente que se bajó, entonces empezaron a achicar la cantidad de servicios que dan. Pero sí está incluido. Paula en una, es mía. al menos en una. Tengo que ir con Paula a todos La lados. categoría es alta, sí. Acá tenés está. un par de Una implantes. cada 3 años. En una prepaga. Bien. Claro. Estoy hablando en una prepaga, quizás es la más conocida, una cirugía estética cada 3 años. En la más cara. Sí, por integrante del grupo familiar. Claro. ¿no? Entonces cada uno tiene una cada 3 años. A cada uno. Claro. Claro. Y sí. Si no la usás, Por cada la perdés. usuario. Estoy amigando con la ¿Vos te prepaga. querías hacer unos labios así más grandes? No, para No, la no generación tengo más y eso no. por ahora necesidad Bueno, de está ningún perfecto. tipo. Por Te ahora, queda solo lindo. por ahora. Está bien. Por Pero ahora. nunca digas nunca. 8:30 en todo el país.